Ok. Dios bendiga a todos mis hermanos, los que nos están oyendo. Dios bendiga a todos mis hermanos, los que nos están oyendo por medio del internet, ¿verdad? Y los que estamos aquí en casa. Ahora vamos a estar, mis hermanos, dando una enseñanza sobre el purgatorio. Si en realidad este lugar existe o no existe, ¿verdad? Si existe de acuerdo a la Biblia, entonces la Biblia nos va a decir que existe, ¿verdad? Entonces vamos a ver, mis hermanos, vamos a leer una cita que tenemos en el libro de Macabeos, segunda de Macabeos, en la cual, ¿verdad? Ese libro no se encuentra en el libro, ¿verdad?, de los protestantes, ¿verdad?, de los hermanos separados. Así que vamos a estar viendo, mis hermanos, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 42, ¿verdad? Entonces, los que nos estén viendo por medio del internet, ¿verdad?, todo católico que nos esté viendo, esté preparado. Agarre su Biblia, si la tiene por ahí, y vamos a leer segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 42 en adelante. Y dice así: y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado, ¿verdad? Dice: el heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. O sea, aquí habían caído en una batalla que había habido, muchos soldados habían caído, muertos. Dice: luego afectó una colecta que le permitió mandar, ¿verdad? O sea, Judas, ¿se me entiende? Tomó una colecta, aquí dice: luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado, ¿verdad? Dice: era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos, ¿verdad? Y dice: pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Aquí, mis hermanos, parece y se entiende, ¿verdad?, que estos soldados, mis hermanos, no les voy a leer todo el capítulo de Macabeos porque entonces nos vamos a extender muy largo en la clase. Más bien les voy a platicar, ¿verdad?, con lo poquito que les leí, y les voy a platicar verbalmente, ¿verdad?, audiblemente, un poco más del capítulo que se acaba de leer, ¿verdad? Estos soldados habían muerto, pero resulta que estos soldados que habían muerto, ¿verdad?, traían cada uno escapularios detrás de sus ropas. Traían escapularios. ¿Por qué traían escapularios? Porque traían escapularios porque ellos creían que estos escapularios los se iban a cuidar. Tal como ahorita el catolicismo cree que si tú traes un escapulario te va a cuidar, te va a proteger. Cuando estos soldados murieron, ¿verdad?, los que quedaron vivos, y entre ellos Judas, ¿verdad?, quiso hacer una colecta para mandar a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, y quisieran dar cuenta que un servicio, una misa que se ofreciera para estos muertitos.
y que se pidiera en ese culto, en esa misa, se pidiera que se les perdonara a estos muertitos, para que un día en la resurrección no tuvieran de qué avergonzarse y estuvieran delante de Dios, ¿verdad? Pues basado a este capítulo, ¿sí me entiendes? Así es como el catolicismo lo toma como diciendo, ven, hay purgatorio. Pero resulta que aquí en ningún lado te dice que esos muertitos fueron a un lugar específico donde fueron torturados y limpios y purificados y después iban a ser llevados al cielo. Ahí no dice eso. Ahí dice simplemente la creencia de otro hombre que quiso hacer una conecta de dinero y mandarla para que se hiciera para los muertitos esa misa y que se pidiera perdón para que ellos fueran perdonados, ¿verdad? O sea que aquí no se mete nada de decir que fue obra del Espíritu Santo ni obra de Dios. Fue una opinión de un hombre nada más. Ahora, nosotros como cristianos separados, evangélicos, ¿verdad? Nosotros miramos esto como una herejía. ¿Por qué? Porque si tú te vas a los demás libros de esta misma Biblia, la Biblia católica, si tú te vas al libro de Lucas, al libro de Mateo, al libro de Juan, al libro de Apocalipsis, vas a encontrar que contradicen, ¿verdad?, esta historia. Porque ni siquiera puede decir que es una leyenda, sino una historia inventada por alguien. Y por eso mismo nosotros los cristianos no aceptamos estos libros, porque contradicen a la propia Biblia. ¿Sí me entienden? ¿Por qué, mis hermanos? Porque si fuese así, entonces Dios no haya prohibido hablar con los muertos. Si fuese así, mis hermanos, entonces Abraham, cuando Abraham estaba en el seno de Abraham, cuando Jesús platica en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante, hasta el 31, nos habla del hombre rico y del hombre pobre, y cómo descendieron las profundidades de la tierra, ¿verdad? Y cómo, para avanzar más rápido, miramos cómo el hombre rico quiere que Abraham mande a Lázaro, ¿ah?, a los vivos, y les avisara de ese lugar, y miramos que no se puede. Entonces, mis hermanos, no existe tal purgatorio, contradice la Biblia. Entonces están entendiendo los católicos aún su propia. Si ustedes entienden que este es el purgatorio, entonces ¿qué le van a hacer, mis hermanos, a los demás libros de su propia Biblia que contradice esta escritura? Por eso es que nosotros los cristianos no aceptamos estos libros apócrifos, porque, mis hermanos, contradicen la propia Biblia, ¿verdad? Ahora que si los católicos quieren seguir creyendo en algo que no existe, adelante, sigan creyendo. Es problema y únicamente y propiedad de ustedes. Nosotros cristianos nomás cumplimos con hablarles la verdad y abrirle los ojos. Si usted quiere seguir creyendo en el tal purgatorio, pues hay quien que vaya, cada quien que tome su bicicleta y la pedalee como le dé su gana, hasta que le pare un policía y le etiquete, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Entonces, mis hermanos, vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Vamos a hacer una introducción sobre esta predicación, donde vamos a anular la creencia, mis hermanos, de tal purgatorio, ¿verdad? Y para eso, mis hermanos, vamos a hablar de 3 personas, ¿verdad?, que existieron en la antigüedad también, hace muchos años, y también apoyaron esa teoría del purgatorio. Hay muchos que apoyaron esa teoría, pero no quise meter mucha historia para que no se aburran y para que no dure esta clase 4 o 5 horas, ¿verdad? Entonces agarré un poco nada más, pero aquí miramos a un mentado San Gregorio Magno. ¿Quién fue San Gregorio Magno? Sabemos que fue un papa, ¿verdad? ¿Y qué dijo este papa al respecto? Dijo, el papa San Gregorio, en el año 580, ¿verdad?, dijo esto, ¿verdad? Dijo, es necesario creer que antes del juicio
existe un fuego purificador. Ahora, porque este Papa dijo esto en aquel año, en el 580, que es necesario, ¿verdad?, creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Ya por eso el católico tomó esas palabras propias y dijeron: ¿ves? El Papa lo dijo, pero no lo dijo la Biblia. Entonces si el Papa dice: yo soy Dios, entonces van a creer que es Dios. Si el Papa dice: voy a resucitar mañana, muere y se puede resucitar, entonces va a resucitar. No, mis hermanos, si no está en la Biblia, no es cierto. Aunque muchos, yo he hablado con hermanos separados, he hablado con los, ¿cómo se dicen?, los carismáticos, y ellos me han dicho: no, es que tú no te puedes guiar todo por la Biblia, es lo que diga la iglesia. No, mis hermanos, no es lo que diga la iglesia, porque así es como se hacen las herejías. Es lo que diga la Biblia. Porque si fuera así, imagínate, yo como pastor me paro en el púlpito y yo digo: hermanos, abran su Biblia hacia tal lado, y lo que yo les diga, eso es. No quiero que me digan nada y me renieguen. Tengo que hacer herejías. Aunque sea pastor, la iglesia se va a empezar, ¿verdad?, a poner triste. Me van a decir: pastor, y con todo respeto, porque está diciendo si no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no nos podemos guiar por palabras que se lleva el viento, ¿verdad? Entonces, más porque este Papa dijo, ¿verdad?, que era necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, porque él pensaba eso. Entonces ya todos los católicos están pensando lo mismo y abrazando un purgatorio que no existe. Ahora, ¿quién era este Papa? ¿Verdad? Dice, dice, San Gregorio Magno fue miembro de una familia, vamos a hablar un poco de él para que sepan quién era él. Fue miembro de una familia de patricios romanos. Convirtió su palacio del monte Celio en el monasterio de San Andrés y abrazó la regla de San Benito, ¿verdad?, San Benito Nuncio, en Constantinopla. Fue nombrado Papa a la muerte de Pelayo II. Negoció una tregua con los lombardos, afirmó la primicia de la iglesia de Roma, envió al monje Agustín a evangelizar a Inglaterra, autorizó el culto de los obreros y superó el cismo. O sea, ¿qué quiere decir que superó el cismo? Superó las divisiones, porque cismo quiere decir división o discordia. Que superó las divisiones del norte de Italia, originado por la supresión de los 3 capítulos. Adoptó el título Surgus Servum Dei, servidor de los siervos de Dios, que se convirtió en el oficial de los futuros pontífices soberanos. Entonces, mis hermanos, sí sabemos que era un hombre importante, un hombre de estudio, pero no un hombre de Dios. ¿Por qué? Para empezar, un Papa ni siquiera está en la Biblia. Que cualquier católico me pruebe a mí un Papa en la Biblia. El único que me van a encontrar, que el apóstol Pedro. Tú lo has dicho, apóstol, enviado, pero jamás un Papa. No existe en la Biblia. Porque si vas a poner a Pedro, Pedro era casado, y los papas actualmente no son casados, ¿verdad? Ahora vamos a ver, mis hermanos, ya miramos a San Gregorio, vamos a ver ahora sobre otro hombre que también apoyó esa teoría, ¿verdad?, del purgatorio. Este hombre llamado Lactanasio, dice, ¿verdad? Entonces dice, en el año 3007, Lactanasio dijo: el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego. Como dando a entender, ¿verdad?, que aunque haya sido justo, él va a ir al purgatorio, tiene que purgarse, ¿verdad?, para tener salvación. Ahora, ¿quién era este hombre? Dice esto: Lactanasio nació en el norte de África. Ni siquiera era romano, era un africano, decía. Y luego dice: Lactanasio nació en el norte de África hacia el año 250 de la familia pagana. Venía de una familia pagana, ¿ok? Dice, recibió una educación esmerada
y adquirió cierto renombre como maestro de retórica. Ahora, maestro de retórica, ¿qué quiere decir retórica, mis hermanos? Retórica es la disciplina transversal, ¿verdad?, a distintos campos de conocimiento: ciencia de la literatura, ciencia política, publicidad, periodismo, ciencias de la educación, ciencias sociales, derecho, etcétera, que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puesto. O sea, sabemos que este hombre fue un hombre de literatura, un hombre estudioso, un gran hombre, ¿verdad? Pero luego dice que Atanasio nació en el norte de África, hacia el año 250, de la familia pagana. Recibió una educación esmerada y adquirió cierto renombre como maestro de retórica. Ya les leí que retórica, dice, por lo que el emperador Diocleciano le llamó a Nicomedia para enseñar en la escuela que él había fundado en la nueva capital del imperio. Fue ahí donde probablemente abrazó la fe cristiana durante la última gran persecución. Hacia el año 3003 se vio obligado a abandonar su cátedra. Entonces, mis hermanos, aquí miramos, mis hermanos, que este hombre también apoyaba esa teoría. Pero como les dije, son palabras vacías. A mí qué me importa si aún el presidente Obama o el presidente de México dice, no, pues que existe que existe aquello, ¿verdad? Que dice, no, pues ¿saben qué? Si Obama dijera, no existe el infierno, a mí qué me importa que diga. Si mira, la Biblia me dice que existe, aunque sea el presidente. Yo voy a querer a la Biblia, no le voy a querer al hombre, ¿verdad? Entonces vamos a mirar aquí, mis hermanos, al tercer hombre, a otro hombre que también, llamado Tertuliano. Tertuliano, mis hermanos, dijo, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. ¿Quién fue este hombre que dice que quiere ofrecer sacrificio por los muertos? Apoyando Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 42 en adelante. Ahora, ¿por qué este hombre está apoyando esta teoría? Ya la gente, las ánimas del purgatorio. No, mis hermanos. Dice, ¿quién fue Tertuliano? Fue un importante escritor eclesiástico nacido hacia el año 155, de padres paganos también. Se convierte al cristianismo. Ahora, cuando dice cristianismo, no quiere decir que protestante, se está refiriendo al cristianismo, o sea, catolicismo, ¿verdad? Dice, hasta el año 193, y se establece en Cartago. Fue ordenado sacerdote, fíjense. Claro, un sacerdote va a creer en el purgatorio. Fue ordenado sacerdote y desplegó. O sea, ¿qué decir desplegó? Dice, y extendió, es lo que quiere decir, su actividad literaria durante los años 195 al 220. Desgraciadamente, hacia el año 207 abrazó la herejía del montanismo y llegó a ser jefe de una de sus sectas. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿En qué se está apoyando la Iglesia Católica? Se está apoyando a esta gente que según venían del paganismo y vinieron al catolicismo, pero siguieron siendo paganos, porque el catolicismo, mis hermanos, está hecho del paganismo también. ¿Por qué? Porque se le dice a la Iglesia universal. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el catolicismo, para formarse, tuvo que agarrar de Grecia, tuvo que agarrar de Egipto, tuvo que agarrar de Babilonia, de puro paganismo, pero tuvo que agarrar de la verdad. Para poder engañar, tuvo que agarrar de la verdad. ¿Y qué tuvo que agarrar? De la iglesia primitiva, del verdadero cristianismo. Por eso es que muchos son engañados y piensan que el catolicismo es una doctrina limpia, y no lo es. Estudien los católicos bien su creencia, su religión, profundícenla, váyanse a la historia si quieren, pero comparen la historia católica que ustedes lean, compárenla, mis hermanos, con la Biblia.
Y así van a saber si están en una religión correcta o equivocada, ¿verdad? Y vamos a ver, mis hermanos, las citas que usan, Al decir católicos no me refiero a todos. Al decir católicos me refiero a los maestros, a los sacerdotes, al papa, a los cardenales. A ellos me refiero, a los que llevan a la gente a un engaño. Las citas, nomás voy a usar unas citas, hay muchas, pero voy a usar unas, ¿verdad? Que dice que ellos apoyan que con estas citas existe el purgatorio. Dice, todo escrito, dice en Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces ellos dicen, ¿ves? Aquí te está diciendo bien claro la Biblia, ¿verdad? Que existe el purgatorio. Entonces aquí no me está hablando del purgatorio para nada a mí. Todo cristiano, hasta el cristiano más jovencito que viene a nosotros, sabe que no está hablando aquí del purgatorio, ¿verdad? Porque ellos dicen que sí está hablando del purgatorio. ¿Por qué? Porque resulta que en la Biblia católica no dice en este siglo ni en el venidero. O sea, no dice en estos 100 años ni en los próximos 100 años, sino que la Biblia católica dice de otro modo. Cambia nomás la palabra siglo. Dice, en la católica dice que no te será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Entonces dicen, ¿ves? Quiere decir que en este mundo que tenemos, y si moremos, el otro mundo se está refiriendo al purgatorio. Y no, están equivocados. Está dando a entender aquí la palabra de Dios que no le va a ser perdonado ni en el día del juicio, en el mundo del alma. No se te va a ser perdonado ni en el día del juicio, sino que vas a ser enjuiciado. Y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está bien claro, mis hermanos. O sea, no hay tal purgatorio. Están entendiendo y enseñando a la gente mal. En los versículos los están totalmente torciéndolos. ¿Cuál otro mundo? No, mis hermanos, no hay tal otro mundo. Está el mundo espiritual, sí. Pero mis hermanos, hay que entender esto. El que muere, como dice la palabra de Dios, el que muere y luego va a juicio, ¿verdad? Entonces no está hablando de que no. Aquí lo que está hablando que no se le va a perdonar ni en el tiempo del juicio. En el mundo de la vida espiritual no se le va a perdonar ahí tampoco. Pues no está hablando del purgatorio, como les están enseñando los católicos. Paren la oreja, católicos, no se dejen engañar. Y no te enojes conmigo, mejor estudia. En vez de que me injuries, estudia la Biblia. Y dice, fíjate, te voy a dar unas citas que contradice estas mismas versiones que te leí. Dice Lucas 23:42, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién dijo esto? Cuando Jesús estaba, mis hermanos, siendo crucificado y estaba a punto de morir, y estaban ahí dos malhechores, un lado de él también siendo crucificados. Este malhechor le dice en Lucas 23:42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contesta en el versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le digo, primero, como ya creíste en mí, primero te tienes que ir a purificar, pero tienes que ir a purificarte al otro mundo, al mundo de las almas. Te tienes que ir a purificar, entonces te miro en el paraíso. De aquí a que tu familia dé misas, de cultos, y cuando dé todas las misas que se necesitan y seas purgado, entonces ya vas a entrar. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo estas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el purgatorio ahí? En ningún lado, mis hermanos, está el purgatorio ahí. Mis hermanos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Dice en Daniel, ¿verdad? Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos. Esta es otra cita que usan también, mis hermanos. Es otra cita que usan también en el catolicismo, para decirle a la gente, mira lo que dice aquí. Dice en Daniel 12:10. Es una cita dada por esta gente para engañar a la gente. Dice en Daniel 12:10, muchos serán limpios
y emblanquecidos y purificados. Los impios procederán impíamente, y ninguno de los impios entenderá, pero los entendidos comprenderán. Como diciendo, ven, los católicos sí van a entender esta palabra, ¿verdad? Y está diciendo aquí que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Van a entender que muchos cuando mueran van a ir a dar, ¿verdad? O sea, de acuerdo a ellos van a entender esto. No que nosotros digamos eso, sino que el catolicismo piensa y toma esta escritura así, ¿verdad? Que muchos cuando mueran van a ser limpiados y purificados y emblanquecidos en el purgatorio. Entonces ahí al cielo, después que se hagan muchas misas. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que si existiera el purgatorio, pero tú vienes de una familia pobre, mi hermano, vienes de una familia pobre tú, ¿verdad? Si tú vienes de una familia pobre, no vas a poder tú dar misas suficientes. ¿Cuándo va a salir tu pariente de ahí? Entonces piénsale, no es cierto, mis hermanos. ¿Cómo voy a contrarrestar yo esta escritura que da el catolicismo? Vete a Isaías 1:18, ahí dice: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿A poca? ¿Cómo te vas a poner en cuentas? Cuando vienes al Señor Jesús y te entregas tú a Él, mi hermano, te entregas a Él, te pones a cuentas con el Señor. Entonces Él dice que Él ¿verdad? Él va a cambiar tus pecados, los va a emblanquecer como blanca lana. Pero no dice que es necesario que te vayas al purgatorio, como están entendiendo las escrituras mal los católicos, ¿verdad? Otra escritura que también usan y también mal entendida es Zacarías 13:9, y dice así de esta manera, mis hermanos. Zacarías 13:9, esta palabra también la usan en el catolicismo para enseñar y tratar de probar que el purgatorio existe. Dice Zacarías 13:9, dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Verdad? Entonces ellos ahí están entendiendo que Dios los va a meter en el fuego. ¿En el fuego de qué? En el fuego del purgatorio, y que ahí los va a purgar a la tercera parte. Los va a purgar, mis hermanos. De ahí se van a ir al cielo. Pero aquí tengo Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 para contrarrestar sus creencias, que dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿verdad?, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, mis hermanos, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando venimos a Cristo, sí somos purificados, somos emblanquecidos, pero viene la prueba con fuego. En pocas palabras, la vida cristiana sí trae, mis hermanos, sufrimientos, trae pruebas, y tú tienes que pasar por todas esas pruebas, mis hermanos. Y cuando las pasas, mis hermanos, subes a otro peldaño, a otro nivel. Y así, de esa manera, mis hermanos, vas cambiando tu vida. Si no, mira, acuérdate cuando tú te convertiste. Empezaste aprendiendo una cosa, luego otra. Sufriste decepciones de pastores, sufriste decepciones de hermanos. Estabas pasando por el fuego. ¿Pero es por qué? Porque el Señor te estaba puliendo, te estaba forjando. Hasta que ahora, mi hermano, ya eres un gran evangelista o ya eres un gran pastor. ¿Sí? Ahora, la razón que yo no les digo de Zacarías 13:9 es exactamente lo que significa, porque vamos a prolongarnos, ¿verdad? Vamos a prolongarnos mucho, mis hermanos. Nomás estoy diciendo el significado de cómo creen los católicos, ¿verdad? Y estamos contrarrestando sus creencias. Y tenemos otro que es en Apocalipsis, que también ellos lo toman como purgatorio, mis hermanos. Y no estoy burlándome, no, sino que no sé si reírme
o molestarme, no con los católicos, sino con los que están enseñando esta barbaridad, engañando a tanta gente. Porque yo conozco católicos, mis hermanos, que la verdad tienen un carácter muy bonito. Yo conozco católicos que yo sé que el día que vengan al Señor pueden ser hasta mejor. ¿Por qué no decir que yo? Con un gran carácter pasivo, mis hermanos, una alma y un corazón ayudador. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis 27, 21, 27. Dice, fíjense lo que dice Apocalipsis 21, 27, y lo toman también ellos a su favor. Dice Apocalipsis 21, 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, hablando pues de la presencia de Dios y la Nueva Jerusalén, en el cielo. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, y mentirá, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, están dando a entender que para llegar al cielo, ellos están dando a entender a ellos, a sus católicos, les dicen que para llegar al cielo, ¿verdad?, no tienen que llegar con inmundicia al cielo. Así que para que no llegara inmundicia al cielo, no fue aún necesario su vida católica como lo vivieron en la tierra, sino que tienen que pasar por el purgatorio y ser limpios de los pecados veniales, de los pecados menores, de los pecados mayores, de los pecados de muerte. Tenían que pasar por el purgatorio, porque no pueden entrar inmundos al cielo. Pero mira lo que nos dice Apocalipsis 7:13, cómo contradice esa creencia de ellos. Dice en Apocalipsis 7:13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Preguntándole a uno de los 24 ancianos, preguntándole, ¿verdad?, al apóstol Juan, ¿y de dónde han venido? Lo voy a ir corrido otra vez. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14. Dice así, mis hermanos, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Contestó Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, el anciano contestó, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí no dice, estos son los que salieron del purgatorio y han emblanquecido sus ropas en el purgatorio. No, aquí lo dice bien claro, mis hermanos. Y no estaban inmundos. No estaban inmundos como ellos piensan. Lo usa el catolicismo que inmundo, tenían que pasar primero por el purgatorio. No, aquí miramos, mis hermanos, que no es así. Aquí miramos que estos fueron limpiados por la sangre del Cordero y que habían salido de la tribulación. No dice aquí que habían salido, mis hermanos, del purgatorio. Entonces, no se me enojen maestros católicos, ni sacerdotes, ni nada. Estudien ustedes mismos. Estudien, mis sacerdotes, y no engañen a la gente. Si ustedes mismos no saben la verdad, estudienla. Y si estás engañando, sabiendo que estás engañando, arrepiéntete bien a los pies de Cristo, sacerdote. Porque cuánto católico hermoso no hay, cuánto católico tiene un corazón bonito. No es justo que los estén engañando, no es justo. Y dice, mis hermanos, otra cita que también usan, ¿verdad? Es otra cita que usan los católicos, mis hermanos. Y esta cita les encanta citarla, es la favorita, es la cita favorita que ellos usan, mis hermanos, la que les voy a dar ahorita. Esta cita le encanta a los católicos. Y desgraciadamente muchos cristianos no la entienden tampoco. Pero ahorita les voy a decir yo. En 1 Corintios, ¿verdad?, capítulo 3, versículo 12, ¿verdad?, y vamos a ver hasta el versículo 15. Dice de esta manera. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿verdad? Versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Donde quieran que miran la palabra fuego o lumbre, purgatorio, es lo que piensan ellos, católicos.
Pues quedamos en que dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será el fuego, ¿verdad? El fuego la probará. Versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dando a entender, mis hermanos, ¿verdad? Y si alguien tiene su obra y es quemada la obra y es perdida la obra o se pierde, no te preocupes, ministro, no te preocupes, pastor, no te preocupes, sacerdote, no te preocupes, papa, no te preocupes, cardenal, ¿verdad? Dice que aunque vas a ser salvo, aunque así como por fuego. Se perdió la obra, pero tú por fuego vas a ser salvo. O sea, dando a entender, se perdió, pero no te preocupes, todos arrepiéntete, vas a ir al purgatorio y ahí vas a ser salvo. Es lo que ellos están dando a entender, según ellos. Y fíjense que no es así. Esto es lo que está diciendo. ¿Quién te da? ¿Quién te da la respuesta? ¿De que a qué se refiere este texto? Yo le pregunté a Dios y a mí Dios me dio la respuesta. Y eso vayas en Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Váyanse a Malaquías, los que quieran. Malaquías está antes de Mateo 3, versículo 3. Y dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahora dirán, ¿qué tiene que ver esa cita con la que leíste? Se los voy a explicar. Mis hermanos, sepan esto. Yo sé que los hermanos que tienen estudio, o los hermanos que trabajan en fundición, van a saber de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero mis hermanos, una persona que trabaja en fundición, ¿verdad? Una persona que le esté quitando la escoria a la plata y al oro, sabe que va a tener el fuego lo más caliente que él pueda, va a prender el horno lo más caliente que él pueda, ¿verdad? Fíjense, lo va a tomar con un artefacto o algo que lo pueda tomar con sus manos, lo va a tomar con unas tenazas o la herramienta que use y lo va a poner en el fuego, pero se va a sentar para poderla forjar, afinarla a su modo, quitarle la escoria. Se va a sentar, sentadito, va a tomarla. ¿Y cómo va a saber cuando está lista? Cuando ya está afinada, cuando está terminado el pedazo de plata o de oro, ¿cómo va a saber? Aquel fundidor se va a saber hasta que mire su imagen. Hasta que mire su imagen, su rostro, entonces ya está preparada, ya está lista. Aquel pedazo de plata o de oro. Por eso es que Jesús está diciendo, mis hermanos, que Él se iba a sentar para afinar su plata y su oro, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Jesús, ahorita nosotros somos su plata y su oro, y nos está afinando, nos está forjando hasta que quedemos a la imagen y a la semejanza de Él. Por eso es que Pablo comprendió y dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Pablo ya había quedado hecho a la imagen y semejanza de Jesús. ¿Verdad que se entiende bien claro? A eso se refiere Primera de Corintios 3, versículos 12 hasta el 15. No como están teniendo el catolicismo. A esto que les leí en Malaquías, a esto se está refiriendo. A esto se está refiriendo, mis hermanos. Y para comprobárselos, vámonos a Marcos
capítulo 16, versículo 19, dice: y el Señor, después que les habló, después de que les habló, dice, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué se hizo? Se sentó a la diestra de Dios, pero desde allá nos está afinando. A cada uno de nosotros nos está afinando, y si no, se los voy a decir. Cuando pecamos nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Señor, perdóname. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quien está a tu diestra, perdóname. ¿Verdad que si hacemos eso? Que nos perdone, porque Jesús es nuestro abogado. Pero resulta que cada que tú pides perdón, estás pasando por el fuego, estás siendo forjado por Dios. Porque la palabra perdón quiere decir, miren, regresarse, arrepentirse, dar la vuelta. Entonces, mis hermanos, eso es el verdadero significado de 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 hasta el 15. No es como el catolicismo dice, no, ¿ves? Eso se refiere que está hablando del purgatorio. Estudien, cardenales, estudien, sacerdotes, dejen de engañar a la gente, dejen de engañarla. Sé que por esta predicación muchos se van a enojar, pero ¿saben qué? Tengo la protección de Dios Todopoderoso, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En una ocasión, un hermano se me arrima después de una predicación que di y me dice, hermano, ¿ves por qué traigo esta tarjeta partida? Le dije, no, ¿qué pasó, hermano? Dice, por usted la traigo partida. No, sí. ¿Y por qué la trae partida por mí? ¿Yo qué le hice? Por defenderlo, dice, porque usted predica muy duro, dice. Habla toda la verdad, no se detiene, no tiene miedo que lo agarren y lo jodan. Y yo por defenderlo, mire, me reventaron la jeta, dice. Y eso pasó hace poco. Y yo le dije, ¿y quién? Y ella me dijo, no, pues tal pastor, dice, está muy enojado con usted porque usted predica muy duro. Y dije, ¿sabes qué? Le dije, yo voy a seguir predicando, y dile a ese pastor, dale la dirección donde estoy, que venga, y que venga y que hable conmigo. No le tengo miedo. Así de fácil. Entonces, si yo me pongo a predicar para agradar a los hombres, mejor me bajo del púlpito. No, mis hermanos, yo voy a hablar la verdad, y quiero que sepan que no le tengo miedo a nadie. ¿Y saben por qué no tengo miedo? Porque Jesús está conmigo. Si Él no estuviera conmigo, mis hermanos, fuera el coyote más correlón. Pero como el Señor está conmigo, soy el coyote más bravo. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, mis hermanos, ahora vamos a mirar, mis hermanos, puros versículos que contrarrestan sus creencias. Vamos a estar leyéndolos, vamos a ir más rápido, no voy a estar explicando mucho para que abarquemos, ¿verdad? Dice, mis hermanos, dice, en 1 Corintios 6:11 dice, y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ves? Muchos le hierran en estar pensando en su purgatorio. Aquí dice que le hierran cuando ya todo el que vino a Cristo Jesús ya fue justificado, ya fue limpio. Así que, católico, ven a los pies de Jesús y olvídate de ese tal purgatorio que te han enseñado que no existe. Y miremos Efesios 28. Efesios dice, porque por la gracia era, no, Efesios 2:8 creo que es, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. A ver, mis hermanos, aquí dice que no fue por obras, y resulta que los que creen en el purgatorio tienen que hacer una obra, y muchas obras. ¿Por qué? Porque el que va al purgatorio, ¿verdad? Su familia tiene que estar haciendo obras acá, haciendo misas y misas y misas. Y el que está en el purgatorio, para que sea purgado, tiene que portarse bien. Mis hermanos, aquí lo contradice. Dice bien claro, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, pues es una dádiva de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Católico, ¿de qué te vas a gloriar? ¿Acaso va a decir, oh, mi papá ya salió del purgatorio porque ya dimos la última misa, y te vas a gloriar de eso? No, no es bíblico.
Y vamos a ver San Juan 10:9, dice: yo soy la puerta. Hablando Jesús, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En pocas palabras, mis hermanos, nada, si fuera cierto que existiera ese mentado purgatorio, no podría salir de ahí, porque solamente hay una puerta y es Jesús. Pero no existe el purgatorio, entendamos esto. Y en San Juan 14:6 dice: dijo Jesús, dijo esto, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí no dice nadie va a Dios sino por el purgatorio, sino por Jesús. Y en Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice otro versículo de Hebreos 10:10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y en el Apocalipsis 7:13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ya se los dije, ¿se acuerdan que se los leí? Y el 7:14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Les han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y en Isaías, mis hermanos, que es la última cita, ¿verdad? La Biblia la dice, yo no lo estoy inventando. Dice, mis hermanos, dice esto. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, o sea, lo que se habló, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así es que sacerdotes, así es que cardenales, papas, si no hablan la palabra conforme a lo que se habló, no les ha amanecido. Y si no me lo crean, lean Isaías 8:20. Ahí dice bien claro: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así es que, mis hermanos, no estoy atacando a nadie. Si yo estoy hablando palabra, es porque quiero que estudien y escudriñen sus Biblias, tanto los cristianos que estén oyendo, que son mis hermanos, escudriñen bien, ¿verdad? Para que ustedes sepan hablarle un día a un católico. Ahora, todo católico escudriña bien antes de siquiera tú dialogar con un cristiano sobre el purgatorio. Antes de que quieras dialogar con él, estudia bien tu historia. Estudia bien, hablando de tu historia, me estoy refiriendo a la historia de tu iglesia, y estudia bien la Biblia, para que tú mismo no te halles en vergüenza cuando estés dialogando con un cristiano. Porque en realidad, desgraciadamente, sus maestros les están enseñando herejías, les están enseñando mal. Pero yo tengo un mensaje para ustedes, maestros. Todo maestro que ha oído esta predicación, aún el Papa Francisco, si me estoy oyendo, quien sea, los invito a que hagan una oración conmigo. Dios acepta su arrepentimiento. Vamos a orar. Ya seas papa, ya seas cardenal, ya sea lo que seas, aún el Papa Negro. Y estás viendo esta predicación y estás enojado, yo reprendo el demonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Que suelte esa alma en el nombre de Jesús. Suéltala, Satanás, en el nombre de Jesús. Se sueltas ahora mismo. Te invito, hermano, a que hagas esta oración conmigo. No importa quién tú seas. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón,
¿Quieres salir de esas herejías? Ven a Cristo. Di junto conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor Jesús, yo me arrepiento de todo pecado. Señor Jesús, límpiame de todo pecado. Entra en mí, Señor Jesús, y hazme una criatura nueva y llévame hasta tu presencia. Yo quiero servirte de aquí para adelante. Borra todo mi pasado, Señor Jesús. Te acepto en mi corazón. Entra, Señor. Si has hecho esta oración, amén. Si has hecho esta oración, ya eres cristiano. Entonces, mi hermano, búscate una iglesia cristiana donde te enseñan palabras sanas. Si tú hiciste oración, no sé, si eres un gran líder de la iglesia católica y hiciste esta oración, quien quiera que tú seas, busca al Señor, al Dios verdadero, fuera del barro, fuera del oro, fuera del plata, fuera de los dibujos, pero búscalo en tu corazón, que ahí está ahora, ya no está más en la plata, en el oro, ni nada. Está en tu corazón, está en los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Y la iglesia dice: amén.